Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a dar la clase teórica sobre músculo cardíaco, el corazón como una bomba. Ustedes muy bien saben que el corazón, sin corazón nosotros no podemos vivir, ¿no es cierto? Fisiológicamente, el corazón se divide en dos partes, uno que es izquierdo, el otro que es derecho, ¿ya? Anatómicamente, obviamente, vamos a ver en cuatro partes que van a ser aurícula derecha, ventrículo derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿no? Son cuatro, pero fisiológicamente se divide en dos partes, que es uno derecho y que el otro es eh, izquierdo, ya. Vamos, acá vemos el corazón como les decía, ¿no? Tenemos, fisiológicamente se divide en dos partes, que es una izquierda que el otro derecha. La izquierda que va a llevar la sangre oxigenada a las células, ¿no? A los tejidos. Y la derecha la que va a llevar el el dióxido de carbono a los pulmones. Ya. Muy bien. Como vemos en este diapositiva, ustedes ven, acá se ve el circulación sistémica. ¿A qué lo llamamos circulación sistémica? Donde la sangre oxigenada va a salir. ¿De dónde va a salir? Del ventrículo izquierdo, va a ir por la arteria aorta. Esa es la que va a ir sangre oxigenada, ¿no? A todas las células tejidos. Luego hacen un intercambio, ¿no? Regresa la sangre desoxigenada por las venas pulmonares. Mejor dicho, por la arteria vena cava superior, por la arteria vena cava inferior. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Seno cavernoso. Por esas venas, ya, por esas arterias ya regresan la sangre desoxigenada. Vamos a ver acá el aurículo como una bomba cebadora, donde dice, vemos acá, vamos a recordar algunas partes anatómicos, ¿no? Este es el ventrículo izquierdo, mejor dicho, el ventrículo derecho. Esto es el ventrículo izquierdo, ¿no? Ventrículo izquierdo. ¿Y dónde estará la, el aurículo? No sé si se ven no sé si ven en la imagen, en la diapositiva. De aquí estaría el aurículo izquierdo. Esto es el ventrículo izquierdo. Y aquí estaríamos viendo el aurículo derecho. Acá vemos una cavidad que es ventrículo derecho, ¿no? Obviamente esto está llenado de sangre, ¿no? Acá vemos la válvula. ¿Qué válvula es, chicos? ¿Qué válvula es? Válvula pulmonar, Esto no es válvula pulmonar. Esta es la válvula pulmonar, ¿no? Válvula pulmonar, válvula sigmoideo. ¿Qué nombres más recibe? Esta es la válvula pulmonar. ¿Esto qué válvula será? La tricúspide. Tricúspide, ¿no es cierto? Válvula tricúspide, válvula auriculoventricular, válvula bicúspide, válvula auriculoventricular, ¿no? Vamos a ver más adentro, aquí más o menos,
una válvula que igual es válvula. ¿Qué válvula es? Sigmoideo, ¿no? También lo llaman con la válvula Arancio, ¿no? Esto también pueden llamarlo con la válvula Morgani, ¿no? Los que estudian anatomía se deben recordarse, ¿no? Esto estamos recordando para qué, para que más adelante entremos al ciclo cardíaco, que ustedes fácilmente digan válvula tricuspide, válvula bicuspide, válvula sigmoideus, ¿no? ¿Ya? Fisiología del músculo cardíaco. Vamos a recordar el corazón, ¿cómo está formado? Ya, el corazón está formado por tres tipos principales del músculo cardíaco. ¿Cuáles son? El músculo auricular, que va a contornear la parte auricular, ¿no? El músculo ventricular y las fibras excitatorias. Estas fibras excitatorias son especializadas, que lo van a, que están encargados en conducción, la electricidad, la que va a hacer estas fibras excitatorias, la que van a hacer es contraer. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre fibras de Purkinje? ¿No? Específicamente, estas fibras son fibras excitatorias, fibras de Purkinje, de miocardio. Ya. Todos estos músculos, ¿cuál es su función? En contracción, parecida al músculo esquelético, ¿no? Pero esto ya no abarca como el músculo esquelético más o menos de 5 a 6 metros. Esto es en tiempo corto, también en el tamaño corto, ¿no? Porque ustedes muy bien saben, de cada persona el corazón es tamaño de un puño, ¿no? Estos músculos, como les decía, su función es realizar contracción y relajación, ¿no? Donde estos van a actuar la miosina, troponina, tinina. Ustedes ya han avanzado esto, ¿no? Donde se va a iniciarse el potencial de acción para iniciar la contracción del músculo. Tiene la disposición del músculo estriado, ¿no? Son casi parecidos. Tienen los discos intercalares, tienen los filamentos de actina, miosina, los discos, como les decía, intercalares. La resistencia es de 1:400 con respecto al sarculema. Los músculos cardíacos generalmente van a tener en mayor cantidad su retículo sarcoplásmico va a ser más especializado en este el músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque necesita calcio para realizar más contracciones. Ya. Estos son los discos intercalares, que es parecido, al músculo estriado, ¿no? ¿No? Estos son casi parecidos. Para que este corazón funcione,
coordinadamente con un ritmo, ¿ya? Para que se inicie el potencial de acción, ¿no? Inicia el potencial de acción, se empieza a contraer el músculo. El músculo cardíaco como sinsitio son membranas celulares que separan a las células. Son células que se van a comunicar con el otro. Por eso lo llaman celulares, se fusionan para formar unos comunicantes, gap junctions, ¿no? Estos los iones se mueven libres en el fluido intracelular, viajando de una célula a otra célula a través de los discos. ¿Ya? ¿Qué vemos acá? Tenemos la unión de una célula a otra célula a través de los discos intercalares para que pase una información eléctrica. ¿Ya? Como les decía, que este corazón funciona con potencial de acción. Inicia potencial de acción, libera la energía, se contrae, ¿no? Como les decía, el retículo sarcoplásmico tiene que tener más calcio. ¿Ya? Vamos a ver acá una imagen histológicamente. Fibras cardíacas dispuestas en enrejado, las fibras musculares están compuestas por muchas células individuales. Vemos acá igual, están unidas por, por discos intercalares, ¿no? En forma de Z, bandas en Z, ¿no? Para que haya esto, una comunicación y inicie la contracción. Lo que decía el corazón, lup, dup, lup, dup, ¿no? Ya. El músculo cardíaco es un sinsitio de muchas células miocárdicas. ¿Qué decíamos? ¿Qué es el sinsitio? Es la comunicación de una célula a otra célula, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Esto es de un diccionario enciclopedia. Dice plurinucleada que resulta de la fusión de varias células uninucleadas con reabsorción de las membranas correspondientes. Pero esto no se puede ver, ¿no? Lo que podríamos ver es en gran cantidad de núcleos. Como podríamos decir, entre músculos mezclados en cantidades, ¿no? Pero con harta cantidad del núcleo. ¿Ya? El corazón forma de dos sinsitios, uno que es auricular y el otro que es ventricular, ¿no? Los cuales se separan a través de un tejido fibroso, como lo decía, como enrejado, el cual impide la conducción del potencial de acción, ¿no? Cada quien, el auricular, el ventricular, cada quien tiene su potencial de acción para que haga una contracción, ¿no? Bien, el potencial de acción solo puede pasar a través de haz auricoventricular. ¿A qué se refiere esto? Primero, la parte auricular se va a contraer y la sangre va a pasar al ventrículo. Por eso, primero aurículas, luego ventrículos. Es lo que les decía. La división de los sinsitios permite la contracción retardada de los ventrículos, siendo efectiva una bomba cardíaca, ¿no? Este es como una bomba, bueno, prácticamente como una bomba lleno de sangre, ¿no? Primero se va a contraerse el aurículo, imagínense aquí está lleno de sangre, el ventrículo también, más adelante vamos a ver en cuánto porcentaje está el ventrículo con sangre, para que esto haga el llenado al ventrículo.
Luego, por la presión que tiene el ventrículo, supera a la presión de las arterias, que luego va a ser expulsado por la arteria, ¿no? Con una presión determinada que podría ser 120. Y la presión baja, 20 milímetros por mercurio, ¿no? Por eso hay esa presión que lo denominamos 120, 80, ¿no? El potencial de acción es un término medio de 105 milivoltios. Se eleva de menos 85 a más 25 milivoltios. Un rango, ¿no? Después de la espiga, la membrana permanece despolarizada. ¿Cuáles son las fases de potencial de acción? Recordemos, la fase reposo, depolarización es repolarización, ¿no? Auricular, el tiempo que tarde es de 0.2 segundos. El ventricular es de 0.3 segundos. Ni siquiera no es un medio segundo, ¿verdad? Esto forma una meseta la cual permite que la contracción dure casi 15 veces más que el músculo esquelético. La repolarización es rápida. Luego inicia la fase de reposo. Luego depolarización, repolarización. Así sucesivamente como un ciclo cardíaco, el latido, ¿no? Como les decía, esto es el fase reposo en este diapositiva menos 85, ¿no? Es menos 95. Luego, ¿qué es lo que pasa? La despolarización. Luego llegamos en 0.2 segundos, la despolarización, luego a repolarización. Luego otra vuelta, reposo, despolarización, repolarización, reposo, despolarización, repolarización, reposo, así sucesivamente, ¿no? No sé si alguna vez han visto un electrocardiograma, casi parecido. Obviamente el electrocardiograma casi grafica igualito, pero ya tiene sus partes. ¿Ya? ¿Por qué se produce el potencial de acción prolongado y la meseta? Por canales lentos de calcio, porque es lento, pero funciona en mayor cantidad el calcio, ¿no? Prolongan el tiempo de despolarización. Son los responsables de la meseta del potencial de acción. ¿Ya? ¿Cómo vemos acá las diferencias entre del potencial de acción? El músculo esquelético y el músculo cardíaco. El músculo esquelético se da por canales rápidos del sodio. En cambio, el músculo cardíaco se dará canales rápidos de sodio de la misma forma, ¿no? La permeabilidad del potasio no disminuye. En cambio, el músculo cardíaco, canales de calcio es lento, ¿no? La meseta del potencial de acción, la permeabilidad disminuida ya es acá, ¿no? Disminuye al potasio y unas 5 veces después del inicio del potencial de acción. ¿Ya? La velocidad de conducción del músculo cardíaco. Las fibras musculares, auriculares y ventriculares es de 0.3 a 0.5 metros por segundo. Ese es, digamos, más o menos el tiempo, la velocidad que se da. De 0.3 a 0.5 metros por segundo. De 1 al 10 de la velocidad del músculo esquelético, las fibras especializadas de conducción, fibras de Purkinje, es 4 metros por segundo. Más rápido.
más perdón, el audio se apagó. Entonces, la velocidad de conducción del potencial de acción en las fibras musculares, auriculares y ventriculares es de 1 de 0,3 a 0,5 metros por segundo. O aproximadamente, podríamos, en algunos libros mencionan, de 1 a 250 la velocidad de las fibras nerviosas, ¿no? Y 1,10 de la velocidad de la velocidad que se registra en fibras de músculo esquelético. La velocidad de conducción en el sistema especializado de conducción, las fibras de Purkinje varía entre 0,02, ¿ya? Y las fibras de Purkinje más o menos un aproximado de 4 metros por segundo. Esto podría ser en diferentes partes del sistema, ¿no? Lo que permite una conducción rápida del estímulo por el corazón, como se explicará en el más adelante. Bueno, si ustedes leen el capítulo 10, ahí explica el ritmo del corazón. Ya. ¿Qué es el periodo refractario? Es el periodo de tiempo en el cual un impulso cardíaco normal no puede volver a excitar una parte ya excitada del músculo cardíaco. Es decir, el potencial de acción inicia, no puede volver al mismo tiempo, ¿no? A eso le llamamos periodo refractario, ¿no? El miocardio, como todos los tejidos excitables, es refractario, ¿no? A una nueva estimulación durante el potencial de acción. Por tanto, el periodo refractario del corazón es como se muestra en la parte izquierda de la, de la imagen. Es casi lo mismo, ¿no? Ya. El ventrículo es de 0,25 a 0,30 segundos, la velocidad. El auricular es de 0,15 segundos. El periodo refractario relativo es de 0,05 segundos. El tiempo en que es aún más difícil excitar es el músculo cardíaco. Puede excitarse por una señal muy potente, extrasístole, o sea, un llenado ventricular de sangre que va a superar la presión de las arterias, ¿no? Una sístole en mayor cantidad, una amplitud, ya. Como vemos acá, la despolarización, la repolarización, el periodo, la fase de reposo, dice, el periodo refractario no puede iniciarse. Si se ha iniciado el potencial de acción que ya está en despolarización, no puede retornar hacia atrás. A eso lo llamamos el periodo refractario. El periodo refractario relativo es cuando estamos en repolarización. En repolarización. Ojo con esto. ¿Qué es periodo refractario? El periodo refractario relativo es cuando no va a volver a iniciarse el potencial de acción. Ya. Se da acoplamiento de excitación, contracción en el músculo cardíaco. Esto se da los mismos pasos que en el músculo esquelético. Son casi los mismos.
El potencial de acción estimula la liberación del calcio, como les decías. El término acoplamiento entre la excitación y la contracción se refiere al mecanismo por el cual el potencial de acción hace que se contraigan las miofibrillas del músculo. ¿Qué eran las miofibrillas? Ustedes han debido pasar cuando han avanzado el músculo estriado, las miofibrillas, un haz de fibrillas, ¿no es cierto? Cuando hay una contracción. Estas, el calcio se une a la troponina C, ¿no? Esto eh, han debido ver exactamente en músculo estriado, ¿no? La miosina, la actina. Cuando el calcio se une al troponina C, empieza la contracción, ¿no es cierto? Se une la miosina a la actina donde se da la contracción. Luego el calcio regresa al retículo sarcoplásmico. El músculo cardíaco, el potencial de acción, estimula la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico, ¿no? Cuando inicia el potencial de acción, viaja por membrana celular, estimulando la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. Luego del retículo sarcoplásmico va a liberar el calcio adicional de los túbulos T. Luego este calcio se va a unirse al troponina C. Al unirse al troponina C, inicia la contracción. Se une la miosina a la actina, dándose la contracción, ¿no? El calcio regresa otra vuelta. Y el retículo sarcoplásmico es menos desarrollado, ¿no? Los túbulos T son 5 veces más desarrollados y 25 veces más volumen, o sea, más grande, más harto, ¿no? Muchos polisacáridos dentro de los túbulos T con carga negativa que ligan el calcio. La fuerza de contracción del músculo cardíaco depende de la contracción del calcio, ¿no? Contracción del calcio en el líquido extracelular. Mucho depende. La fuerza de contracción del músculo esquelético es poco afectado por la contracción del calcio en el líquido extracelular. ¿Debido a qué? Debido a que solo depende de la cantidad en el retículo sarcoplásmico. Como les decía, en el corazón lo más importante es el calcio. Es lento, pero esta es la que va a realizar las contracciones, realizando para que salga bombeando la sangre al corazón, ¿no? Así la sangre podría ser eliminado, distribuido a los diferentes tejidos o células. El ciclo cardíaco, como les decía. ¿Qué entienden por ciclo cardíaco? ¿Alguien podría explicarme qué entienden por ciclo cardíaco? ¿No? ¿El ciclo cardíaco qué es? Es la diástole y la sístole. Contracción y relajación, ¿verdad? Ven acá en esta imagen donde el corazón se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. También las válvulas se abren, se cierran, se abren, se cierran, ¿verdad? Esto ocurre en 4 segundos, en 0,4 segundos. Vemos acá. Esto va a ser el ciclo cardíaco.
El ciclo cardíaco se divide en dos, que van a ser contracción, que es sístole, y relajación, que es diástole. ¿Sí? El ciclo cardíaco, el concepto, son los hechos que ocurren desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente latido. ¿Ya? Cada ciclo se inicia por generación espontánea de un potencial de acción. Inicia el potencial de acción, empieza la contracción, ¿no? Inicia el potencial de acción en el nudo sinusal, como se explica, como ya habíamos explicado al comienzo, ¿no? Vemos acá, anatómicamente vamos a eh, nombrarlo. Este es el aurículo derecho, este es ventrículo derecho, ¿no? Todo lo que está pintado es derecho, ¿no? Aurículo derecho, ventrículo derecho. Tenemos acá aurículo izquierdo, tenemos ventrículo izquierdo. Son como 4 cámaras divididas por válvulas. Esta es la válvula tricuspide. También lo llaman válvula auriculoventricular derecho. Acá vemos la válvula sigmoideo, válvula pulmonar, válvula Morgani. Acá tenemos aurículo izquierdo y ventrículo izquierdo, obviamente dividido por las válvulas. Válvula auricular ventricular o también lo llaman válvula bicuspida y la válvula sigmoideo o aórtica. ¿O con qué otro nombre lo conocen? Arancio, la válvula Arancio. ¿No? Estas son anatómicamente. Acá tenemos la arteria pulmonar, ¿no? Acá vemos la vena cava superior, la vena cava inferior. ¿Qué más? La vena cava, bueno, esto es seno coronario, ¿no? Esto es seno coronario. Las venas pulmonares, vemos acá son las venas pulmonares, ¿no? Anatómicamente, ¿no? Esto es el ciclo cardíaco de un corazón al otro corazón va, luego al otro corazón, luego al otro corazón. Obviamente cada corazón tiene sus fases, ¿no? Esto es el ciclo cardíaco. Ya. Como les decía, el ciclo cardíaco se divide en dos. Uno que es contracción, también llamado sístole, que dura 0.4 segundos. El otro es la relajación, que es la diástole. Ya. En fase de contracción, ¿qué es lo que hace? Es la fase sistólica o fase sístole o contracción. No, esto se va a dividirse en fase, en sístole auricular. ¿Qué era sístole? Contracción, ¿no es cierto? Entonces, esto vamos a hacer que es el sístole auricular. Esto es sístole auricular. ¿Qué era sístole auricular? La contracción. La contracción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
acá está lleno de sangre. En algunos libros van a encontrar con 70% de sangre. En algunos libros van a encontrar con 80. Lo que vamos a manejar es 80, según el gaito. 80% de sangre tiene acá, ¿no? Este auricular, el restante que es el 20%, se permanece en ese cámara. En esta cámara se permanece el 20%. Como estamos en esa fase sístole auricular, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a contraerse ese auricular. Al contraerse, se va a abrirse la válvula tricuspide, va a dejar pasar la sangre para que sea el 100% llenado. ¿Sí? Entonces, en el sístole auricular, ¿qué es lo que va a pasar? Contracción del aurículo para que haga el llenado completado ventricular. ¿Me dejo entender? Ya, les vuelvo a explicar. Tiene el 80% llenado ventricular de sangre, ¿no? El 20% se queda en el aurículo. Y al realizar la contracción, la sístole auricular, como su nombre dice, sístole es contracción auricular, lo va a dejar pasar la sangre para que sea esto 100%. Para que sea 100%. ¿No? Lo vamos a borrar. Esto. Ya, en esta parte ya estaríamos hablando que esto es 100%, ¿no? La válvula sigmoidea estaba cerrada, ¿no es cierto? La válvula tricuspide estaba abierto, lo ha dejado entrar. ¿No? Lo ha dejado entrar. Y luego se cierra, donde se va a producirse el primer ruido cardíaco, ¿no? La válvula sigmoidea está cerrado, la válvula tricuspida lo ha dejado entrar el 20% de sangre a la parte ventricular. ¿Qué es lo que pasa? Se cierra, porque recuerden que la sangre no hay, no regresa, no hay un reflujo retrógrado, salvo que pueda haber en algunas patologías, ¿no? Cuando regresa ya sería una patología, tal vez una insuficiencia valvular, una estenosis valvular, ¿no? Por eso hay veces hay soplos cardíacos, ¿no? Cuando estas válvulas tienen ya falla, ¿no? Entonces, al cerrarse la válvula tricuspide, lo cierra y ese es el primer ruido cardíaco. Ojo con eso, cuida que les diga, ¿cuándo se produce el primer ruido cardíaco? ¿Cuándo se produce? Cuando se cierra la válvula tricuspide, ¿no? Entonces, cuando la sangre está completada en 100%, vamos a dibujar acá, estaríamos hablando, entrando, está lleno de sangre esto, ¿no? Lleno de sangre.
está lleno. El válvula sigmoideo está cerrado, en la válvula tricuspide está cerrado. Como está lleno, la presión es mayor que la presión arterial. A esta fase lo llamamos contracción isovolumétrica. Vamos a poner una abreviatura. Esto estaríamos hablando de la fase contracción isovolumétrica. ¿Ya? Esta es la fase contracción isovolumétrica. ¿Iso qué significa? Algo normal. Quiere decir, ni gana ni pierde, ¿no? Porque ya tiene el 100% de sangre en la parte ventricular, en la cavidad ventricular, en el corazón, ¿no? 100%. Ni sale ni retorna. Por eso dice isovolumétrica. Iso, normal, volumétrica, el volumen de sangre. Ni pierde ni gana. No. Cuando estamos en segunda fase, ¿qué es lo que pasa? La válvula sigmoidea está cerrado. La válvula tricúspide está cerrado. Recuerden, al cerrarse la válvula tricúspide, ahí se produce el primer ruido cardíaco. ¿No? ¿Qué es lo que pasa ahora? Como está llenado de sangre de esto, de todo, está repleto, dice, ya no aguanto más el ventrículo, no, ya no aguanto más. La presión es fuerte, superior que las arterias, ¿no? Y se abre, ¿qué válvulas abrirá? ¿Tricuspideo, sigmoideo o pulmonar? Se abre la válvula sigmoideo. Al abrirse, esta sangre que estaba 100% se va con una presión de 120 milímetros de mercurio. Con esa presión expulsa. Y la presión más baja es 80 milímetros de mercurio. Por eso desde ahí viene la presión arterial, 120 a 80 milímetros de mercurio. Ya. Entonces, este es el periodo isovolumétrica, donde la válvula sigmoideo está cerrado, la válvula tricuspide está cerrada. Ahora vamos a pasar a la fase de eyección. Lo vamos a poner al periodo de eyección. ¿No? Periodo de eyección. Como su nombre dice, eyección, podríamos decir bombear, empujar, ¿no es cierto? Entonces la sangre se va por esta arteria. Se va. Está expulsado del ventrículo, porque hay una contracción ventricular. Expulsa. Esta sangre se va por la arteria. ¿A dónde se van a irse? ¿Qué arteria es esto? Arteria pulmonar, a los pulmones. Esta sangre es rica en dióxido de carbono, ¿no? Para que haya un intercambio para que haya una hematosis, intercambio gaseoso, ¿no? Esta es la fase, el periodo de eyección o fase de eyección, donde
la sangre es expulsado por contracción ventricular, ¿no? A eso es la fase que se va a realizarse la parte contracción sistólica. Ahora vamos a hablar de diástole. Diástole, ¿a qué se denominaba? A la relajación muscular. Porque si esta sangre ha salido en periodo de eyección, ¿ustedes creen que puede retornar la sangre? No. No retorna, ¿no es cierto? Como su nombre decía, él tiene una frase, retroceder nunca. La sangre nunca retrocede hacia atrás, salvo que haya una, una estenosis valvular, una insuficiencia valvular, ya son patológicos, que al año ustedes avanzan en fisiopatología. En fisiología lo que avanzamos es todo normal, ¿no? Entonces nos vamos a la parte, la que es la fase de relajación, que va a ser la fase diástole, ¿no? Vamos a hablar la fase de relajación o diástole se divide en dos, que van a ser relajación isovolumétrica y llenado ventricular. Ya, recordemos, el ciclo cardíaco tiene dos fases, ¿no? Fase de contracción, que es sístole y diástole. Fase de contracción, también lo podemos llamar sístole. Fase de relajación, también lo podemos llamar diástole, ¿no? Y la fase de contracción, que es sístole, se divide en tres, que es sístole auricular, es el primer periodo, el segundo es contracción isovolumétrica y el tercer periodo, periodo de eyección. Y la fase de relajación, hablaríamos de relajación isovolumétrica y el otro que sería, esto sería relajación isovolumétrica, esto es llenado ventricular, ¿no? Entonces, como la sangre ya expulsado del ventrículo, ¿qué válvula se cierra? Se cierra la válvula sigmoideo. Al cerrarse, también produce un ruido, que es el segundo ruido cardíaco. Al cerrarse la válvula sigmoideo o válvula pulmonar, produce el ruido, el segundo ruido cardíaco. Ojo con esto, chicos. ¿Cuándo se produce el primer ruido cardíaco? Cuando se cierra la válvula tricuspide. ¿Cuándo se produce el segundo ruido cardíaco? Cuando inicia, cuando se cierra la válvula sigmoidea, ¿no? Al cerrarse la válvula sigmoideo, la cavidad ventricular inicia a relajarse. Como su nombre dice, relajación isovolumétrica. Ni iso significa ni gana ni pierde. Como ustedes ven acá, está vacío. Ni gana ni pierde, ¿no? A eso lo llamamos relajación isovolumétrica. La válvula sigmoideo se cierra, al cerrarse produce el segundo ruido cardíaco y la válvula auriculoventricular está cerrado. Esto está cerrado, ¿no? Luego inicia el paso cuando
el llenado ventricular. Del auricular pasa al ventricular, más o menos el 80%, ¿no? El 80% se llena el ventrículo. Luego el 20% se queda en aurículo. En el periodo llenado ventricular, como su nombre dice, llenado ventricular, se llena del 80% de sangre en el ventrículo, ¿no? Y el 20% se queda en aurículo, para posteriormente entre a una contracción auricular, ¿no? Una sístole auricular, para que el aurículo se haga una contracción, llenado completo, luego expulsado con una presión de 120 a las arterias. Ya, eso es el ciclo cardíaco. Hemos debido explicar unos 15, tal vez en 20 minutos, pero esto se produce en segundos, ni en medio segundo, ¿no? La teoría dice de 0.4 segundos. Ya. Esto es el ciclo cardíaco donde se produce duplo, 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 duplo. No. Esto obviamente está controlado por nodo sinusal. Todo este ciclo cardíaco. Estamos resumiendo, por si acaso, en esta diapositiva, casi todas las diapositivas que están más posteriormente. ¿Sí? Que es, hay veces un chino porque habla de gráficas. Vamos a ver, pero estamos resumiendo en esta diapositiva, ¿ya? Que me pareció más dinámico y más entendible que estar viendo gráficos, ¿no? Si hablamos, eh, si hablamos en estos, ¿no? El ciclo cardíaco, y vamos a ver en la gráfica, el cierre de válvula. No se entiende. El cierre de válvula de aurículo ventricular inicia la contracción, apertura la válvula aórtica, ¿no? La contracción isovolumétrica, lo que hemos hablado, el sístole auricular, lo que hemos hablado igual, ¿no? Todo esto es gráfico, ¿no? Lo que vemos en esta gráfica. Me pareció más dinámico, más entendible, que yo he entendido, y también espero a ustedes hacerlo entender también, solamente en esta gráfica. Tenemos sístole auricular, tenemos el periodo contracción isovolumétrica, tenemos periodo de eyección, que esto es parte de sístole, que parte de contracción. En estos tres periodos hablamos de contracción, ¿sí? Y en estos dos periodos hablamos de relajación. Si hablamos de relajación, obviamente estamos hablando de diástole. Si hablamos de contracción, obviamente estamos hablando de sístole. ¿Sí? ¿Alguien no ha entendido esta parte del ciclo cardíaco? ¿Alguien no ha entendido? ¿O no se ha entendido nada? ¿O todos están? Se ha entendido. No. Esto es, hay veces por clases virtuales un poco difícil, en clases presenciales un poquito más dinámico, pero estamos tratando a lo que podamos, ¿no? Para que ustedes entiendan. Ya. Obviamente esto está controlado a través de nodos sinusales, ¿no? Sistema nodal. En el libro no habla, pero para que ustedes entiendan. ¿Dónde se encuentra el nodo sinusal? Los anatomistas.
el marcapaso primario, el marcapaso secundario. ¿Se acuerdan? Nada. El signo auricular en la aurícula derecha, doctor. Aurícula derecha, exacto, ¿no? Estos marcapasos, ¿en qué influye? En realizar contracción. Porque por sí solos no van a hacer contracciones. No. Estos marcapasos van a influir en realizar contracciones. Ya, lo vamos a borrar una imagen, esta, para explicarles esta parte, ¿no? ¿Dónde se encuentra el marcapaso primario? El nodo sinusal recibe el marcapaso primario, marcapaso principal, el nudo Hayflick, el nudo senoauricular, ¿no? Se encuentra más o menos acá, ¿no? Más o menos donde la entrada de la vena senocavernosa. Esto es el marcapaso primario. ¿Dónde va? ¿Qué es lo que hace el marcapaso primario? Inicia el potencial de acción. ¿Y dónde se encuentra el marcapaso secundario? Cerca a la válvula auriculoventricular. Más o menos acá. ¿No? Nodo auriculoventricular, nodo Auschwitz-Tabara, con esos nombres se les conoce. Estos marcapasos, la que realizan, liberan la contracción, inician el potencial de acción. ¿No? Estos lo van a realizar, el potencial de acción, liberando la electricidad. ¿No? Luego, estos se van a irse por el tabique interventricular, 2, que son las fibras de Purkinje, ¿se acuerdan? ¿No? Esto se va a realizarse fibras, estas son las fibras Purkinje, ¿no? A todo lado. Este lado también se va. Estas fibras, ¿qué es lo que hacen? Realizan la contracción ventricular. Se excitan estas fibras, por eso fibras excitatorias o fibras Purkinje, ¿no? Para realizar la contracción ventricular, posteriormente la sangre del ventricular sea expulsada por la arteria, ¿no? En el marcapaso primario inicia el potencial de acción. Como les decía, este es el primer marcapaso primario, marcapasos principal, el nudo Hayflick, donde va a iniciar el potencial de acción, ¿no? Lo que va a realizar, va a acelerar o va a desacelerar, ¿no? Mucho depende de estos marcapasos. Bien, va a desacelerar o va a acelerar la contracción para que se inicie el potencial de acción, ¿no? Retrasa el marcapaso secundario, retrasa el impulso cardíaco. Esta es la que retrasa el impulso cardíaco. Si no puede haber este marcapaso secundario, al mismo tiempo puede haber la contracción, que puede ser esto patológico, ¿no? Por eso, el primero la que se va a contraerse es la auricular. Luego, ventricular. Tiene un retraso. Ese retraso, ¿de quién está encargado? Del marcapaso secundario, del nodo Auerbach
perdón, del nudo Ashok-Tabara o el nudo auricular-ventricular. Ojo en el examen, igual, ¿no? Esto por si acaso creo que no está en el libro. ¿Quién está encargado en hacer el retraso del impulso cardíaco? ¿Quién está encargado? El nodo auriculoventricular. El nudo aurículo ventricular. O, Ventricular, doctor. exacto, ¿no? O Ashok-Tabara. O el marcapaso secundario. Es la que se encarga. Luego, la tercera, que estaríamos hablando de estos que pasan sobre el tabique. Las fibras Purkinje. La que pasa en las prolongaciones que va a pasar por la tabique solamente van a conducir el impulso cardíaco, ¿no? Inicia el potencial de acción del nódulo marcapaso principal o primario, luego el marcapaso secundario lo que hace es retardar, luego, ¿qué es lo que pasa? Conduce el impulso cardíaco, ¿no? Solo conduce de la misma intensidad del impulso cardíaco. Llega a las fibras excitatorias, las fibras Purkinje, acelera la contracción. Estas son las fibras Purkinje. Al acelerar la contracción, realiza la expulsión, la eyección, la fase. ¿Qué fase era? El periodo de eyección, ¿no es cierto? ¿No? Esto es el ciclo cardíaco. También habíamos hablado sobre sistema nudal, nudo sinusal. ¿No? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no se ha entendido? Que creo que estamos sobre la hora. ¿No? Lo que les decía, Doctor, el ciclo, perdón, el haz de His es lo mismo que las fibras de Purkinje. el haz de His Sí. es casi, sí, son de la misma, como podemos decir, como de la misma familia, ¿no? El fibras de Purkinje, fibras de excitatorias, ¿ya? Doctor, Como les gracias. decía, el ciclo cardíaco son los eventos que ocurren desde el comienzo de un latido a otro latido, ¿no? Ese es el ciclo cardíaco. Cada ciclo se inicia por la generación espontánea de un potencial de acción en el nodo sinusal. Viaja por las aurículas, lo que les he explicado en la imagen, se dirige a los ventrículos a través de fascículos auriculo-ventriculares, donde decía por el tabique que se viaja, ¿no? Existe un retraso en el paso del potencial de acción. ¿Qué, qué marcapaso estaba encargado? El primario, doctor. Aurículo-ventricular, la que está encargado en retraso en el del impulso cardíaco. Cuidado que se confundan con eso, ¿no? Aquí está, en el nodo sinusal, ¿no? El marcapaso primario, el secundario, es la que se encarga en hacer retrasar el impulso. Luego viaja por los tabiques, que solamente cumple la función de conducir. Luego se va con el fibras Purkinje haciendo una excitación eléctrica para que haya esto una contracción de ventricular. ¿Ya? De la misma manera, no sé si podrían entenderlo esta gráfica, cierre de aurículo, lo que hemos explicado en la anterior diapositiva, ¿no? Lo vamos a pasar, como dice acá. Contracción ventricular expulsando la sangre por la arteria.
porque la presión ventricular era mayor que la arteria pulmonar. De la misma manera del otro lado, ¿no? Es mayor, por eso es expulsado por las arterias. Con una presión de 120 milímetros de mercurio, ¿no? Es repetitivo para que ustedes se memoricen. El ciclo cardíaco está formado por un periodo de relajación denominado diástole y de un periodo de contracción denominado sístole, ¿no? Sístole, Esto doctor. es otro concepto, ¿no? Diástole, sístole es el ciclo cardíaco. ¿Qué es el ciclo cardíaco? ¿Qué es el ciclo cardíaco? ¿Dónde inicia el primer latido hasta el otro latido? ¿Sí? Tenemos el ciclo cardíaco, esto es un electrocardiograma, donde ustedes, bueno, prácticamente en odontología no vamos a utilizar esto, más es para medicina, ahí están sus partes, el P, Q, S, ¿no? Acá estaríamos hablando de una relajación isovolumétrica, ¿no? No les voy a confundir, porque yo sé que con la imagen yo creo que ya han entendido, ¿no? Cuando hay una repolarización, hay una relajación. Cuando hay despolarización, hay una contracción, ¿sí? Esto eh, está hecho en una gráfica. Cierre de válvula, empieza la contracción, ¿no? Luego, cierra la válvula aórtica, inicia la relajación. Esta es la fase relajación isovolumétrica. Aurículas como bombas cebadoras, el 75% de la sangre pasa directamente de los aurículos a los ventrículos, ¿no? El 25% de la sangre pasa cuando se contraen las aurículas. Como les decía, en otros libros dice 70%, en otros libros dice 80%, ¿no? Lo que vamos a manejar es lo que está en el gaito, ¿ya? El 75%. Y la que se queda en aurícula es 25%, ¿ya? En el Gayton antigua, edición antigua, ¿qué decía? El 20%, ¿no? Son aceptables esos rangos, ¿ya? Función de los ventrículos como bombas. Durante la sístole, las aurículas, la sangre, como es en la gráfica que les he explicado, ¿no? De la aurícula lo llenado completo, luego para que sea expulsado, ¿no? Aquí dice fase de llenado rápido ventricular. Es llenado completo ventricular. Esto es la relajación isovolumétrica, la apertura de válvulas. La diástole, el primer tercio, el segundo tercio, el tercer tercio, el periodo de llenado rápido, como les he explicado. El ventricular tiene la sangre en 75% y la auricular tiene 25% y lo llena el ventricular para hacer un llenado completo, ¿no? Es más, hay veces teórica no se entiende, pero con gráficos creo que es mejor. De igual manera, esto, creo que tienen teórica de anatomía dentaria, ¿verdad? Ya terminamos el periodo de expulsión o también periodo de eyección, lo que hemos hablado en la gráfica. Igual en la gráfica.
Al final de la sístole inicia bruscamente la relajación ventricular. Disminuye la presión intraventricular. Al disminuir la presión intraventricular, va a haber una relajación ventricular. Estaríamos en un periodo de relajación isovolumétrica, ¿no? Acá dice periodo isovolumétrico. Igual su gráfico, fracción de eyección o de expulsión, la sangre, el volumen telediastólico, ¿no? El volumen telesistólico, el volumen latido, las funciones de las válvulas, la que les decía, igual le hemos explicado, la mitral, las válvulas auriculoventriculares son dos, ¿no? Uno que está en derecho se llama tricúspide, la que está en izquierdo es mitral. Impiden el reflujo retrógrado de los ventrículos a las aurículas. ¿Qué quiere decir esto? Que no deja retroceder la sangre a la aurícula. Por eso dice, impide el reflujo retrógrado, es el regreso, ¿no? De los ventrículos a las aurículas. Como les decía, el sangre tiene como una frase que dice, regresar nunca, salvo que haya patologías cardíacas, ¿no? O si no, patologías de válvulas. Las válvulas sigmoideas, también lo llamamos la válvula aórtica, hay válvula pulmonar. ¿Qué válvula más hay? Bueno, válvula aórtica también se les conoce con ese nombre de válvula Arancio. La válvula pulmonar se le conoce también con la válvula Morgani, ¿no? Esto es ¿qué es lo que hacen? Impiden el flujo retrógrado de cada aorta o pulmonar hacia los ventrículos, de la misma manera. Válvula tricúspide, ¿por qué? Porque tiene tres, ¿no? Tres laminillas, tres tabiques. Una, dos y tres. Bicúspide, ¿por qué? Porque tiene solo dos. Función de las válvulas, la que habíamos dicho, cerrarlo, abrirse. Se contraen al mismo tiempo que los ventrículos y tiran de los extremos de las válvulas para evitar excesiva prominencia hacia los auriculares. Las funciones, cerrarse y abrirse de las válvulas. Esto ya habíamos hablado igual, las válvulas aórtica y pulmonar, las válvulas sigmoideas, ¿no? ¿Cómo controlamos? Relación entre tonos cardíacas y actividad de bombeo. Esto vamos a determinar con un fonendoscopio. Con otro nombre también lo pueden conocer con estetoscopio. Esto en semiología lo van a realizar ustedes. En fisiología, cuando ya estemos entrando con semipresencial o presencial, también vamos a realizar la práctica. Vamos a aprender a detectar los soplos cardíacos, ¿no? En realidad, cómo se escucha. Cuando tiene un paciente arritmia, igual. Ya, esto obviamente ya son patologías, pero tenemos que saber como médicos odontólogos, tenemos que saber identificar todo esto. Ya, hay focos para auscultación, que también vamos a realizar en la práctica cuando ya entremos a semipresencial, ¿no? El precarga, grado de tensión cuando empieza a contraerse el músculo cardíaco. El postcarga, presión de la arteria que sale del ventrículo con la resistencia de la circulación en vez de presión. La energía es obtenida del metabolismo de los ácidos grasos, principalmente el lactato o glucosa.
relajación del bombeo, igual cuando ya entra el reposo, el potencial de acción, ¿no? Ya, esto ya es otro tema que es en capítulo 10, ¿no? Entonces, bueno, chicos, espero que ya hayan entendido sobre el músculo cardíaco de la teórica de hoy. ¿Alguna pregunta?